Eso se generó en el universo a través de un gran torbellino electromagnético. Antes no existía la polaridad, hace millones, millones y millones de eones cuando la materia no existía, o sea, ni siquiera el tiempo existía. Es cuando toda la vibración universal empezó a reunirse por un gran calor, un gran caos, y empezó a hacer que todo empiece a vibrar tan fuerte que generó un torbellino electromagnético, no físico, sino esencial. Ese torbellino electromagnético hizo que toda la esencia universal comience a dividirse para ser experimentada por partes. Cuando se dividió para ser experimentada por partes, necesitó que ese polo magnético sostenga esa realidad dividida. Entonces, lo que se hizo fue como que se generó un polo, ¿no?, magnético que sostiene desde un lado todo lo dividido y desde el otro lo sostiene para que no se vuelva a unir, para que se experimente. Y a partir de ahí se genera la dualidad que nosotros por primera vez conocemos como femenino y masculino, no hombre y mujer, sino femenino y masculino, que en otras palabras es femenino, generación de las cosas a través de la geometría y la luz, y el masculino, la dirección y orden de las cosas que genera lo otro, ¿no? Entonces, esa polaridad en un primer momento tiene que ver con generación y dirección, que luego se transforma en crísticos y sabios en la geometría, que luego se transforma en ángeles de luz y ángeles de geometría. Los ángeles de geometría se transforman en ángeles de oscuridad porque densifican la luz, y los ángeles de luz se transforman en ángeles o guías, todos para trabajar en el sistema. Y luego empieza el sistema polar aquí en la Tierra y en los niveles de cuarta dimensión, que llaman el mal y el bien, o ley de división, ¿no? ¿Para qué sirve la división? Para sostener diferentes experiencias de cocreación. Es esto, en realidad. O sea, la polaridad lo que hace es sostener toda la esencia dividida para que pueda experimentarse por partes. Entonces es necesario, al menos durante los niveles de vibración hasta décima dimensión, que exista la polaridad para poder ser integrada. Nosotros como seres universales lo que estamos haciendo es dividir todo para poder experimentarlo por partes, luego compararlo, asimilarlo e integrarlo. Si no lo dividimos, no lo polarizamos, no podemos integrarlo correctamente. Entonces todo a partir de la décima dimensión para acá, a la tercera, se dividió, se separó para estar en equilibrio. Y de esa forma trabajamos todas las partes, pero se tienen que trabajar las dos partes sí o sí, el polo positivo y el polo negativo. Si no se trabajan las dos partes, no hay equilibrio. Autoridad espiritual. La autoridad es la parte oscura y densa, ¿sí?, de la polaridad. Y la espiritual es la parte sutil, la parte de luz. Entonces, estas dos partes deben ser unidas. ¿Cómo? A través de el equilibrio del ego. O sea, esto del ego de las personas, ¿no?, que mucha gente lo tiene como algo malo. En realidad no es malo el ego, sino que el ego es el equilibrio. El problema es el egoísmo y el egocentrismo. El ego es el equilibrio del ser, ¿no? ¿Qué significa el ego? Autoridad espiritual. Significa que estoy integrando las dos partes de mi ser, la parte oscura y la parte de luz, que se han dividido para ser integradas. ¿Cómo son integradas? Cuando yo soy un ser alineado con el cosmos, con la vibración, pero práctico y frío a la vez. Es decir, una persona que sabe lo que tiene que decir en el momento que lo tiene que decir, por más que a otra persona le afecte, pero sentía que había que decirlo y no le mueve las emociones. Cuando no te mueven las emociones y estás en tu centro y estás diciendo lo que tienes que decir, la otra persona se larga a llorar y tú estás como, ¿no?, como algo así, estás equilibrando las dos polaridades en una persona. Ese es un ejemplo a lo mejor tonto. ¿Y eso no puede ser crueldad a veces? Sí, desde el punto de vista emocional es crueldad. Desde el punto de vista emocional. La crueldad se vive cuando estos chakras de abajo no están demasiado equilibrados. Entonces se sufre, y se sufre como, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero a lo mejor a los años te das cuenta de por qué te lo dijeron, ¿no? Y esa persona es autoridad espiritual. Entonces, esa autoridad es la parte, una parte
dividida de la otra, pero que deben estar unidas, ¿no? Eso es lo que significa el infinito. El infinito es estar en equilibrio con todas las realidades. Se dividieron, pero están unidas. La idea es que se trabajen por partes separadas, primero autoridad, después espiritualidad, y luego se empiecen a integrar a través del ego, ¿no? Que es el equilibrio del ser. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando están en equilibrio, no hay emociones dispersas, que pueden significar ira, exceso de amor también, bueno, todas las emociones, ¿no? Sino que es estable. Son personas que parecen no afectarles nada. Bueno, por ahí me tendría que indagar demasiado en el tema porque hay personas que no sienten nada, pero es porque no tienen alma directamente. Hay personas sin alma. A lo mejor con un poquito solo. Solamente de algún chakra o algo así. Pero eso es otro tema. Sí. Lo importante de la ley de polaridad es que tiene que haber un equilibrio en la experimentación. Esa experimentación es positivo-negativo en esa división que se generó por el torbellino para ser experimentada la esencia en diferentes partes. Entonces tenemos que ir de un lado al otro para poder experimentarlos, pero luego equilibrarlos en esa especie de infinito. Claro, prácticamente para mí tiene que ver con esto, con estar en el centro y saber actuar cuando uno siente internamente que debe actuar y no le afectan las emociones de lo que pasa afuera ni lo que pasa adentro, ¿no? Sino que está estable en el centro. También esas cosas a veces resuenan en las otras personas. Una cosa es ver que alguien es muy déspota y otra cosa es que es segura de sí, ¿no? O sea, una persona sabe cuando una persona es segura de sí o cuando es un déspota, ¿no? Eso vibra. Entonces cuando se siente una persona segura de sí, que no refleja emociones al exterior, no importa lo que haga y diga, es porque está equilibrando las dos polaridades en la personalidad.